¿Cómo están ustedes? Es un placer estar otra vez aquí, ahora en nuestra sesión número 13, correspondiente a la geometría euclidiana. Es una introducción a esta. Para ello, vamos a comenzar, como todas nuestras sesiones, por definir nuestro objetivo. En la pantalla podemos leerlo, aquí lo tenemos, y nos dice introducir los conceptos básicos sobre elementos geométricos como ángulos, sus tipos, sus unidades y propiedades geométricas de esto. Es decir, lo que vamos a tratar en esta sesión va a ser sobre justamente los ángulos. ¿Qué son? ¿Cómo se miden? ¿Cuáles son sus unidades? Si así se les puede llamar. Y algunas de sus propiedades. Vamos a comenzar entonces definiendo ángulo. Aquí lo vemos, nos dice, se refiere a la abertura entre dos líneas rectas y puede ser medido en grados y en radianes. Vamos a ver aquí. Nos dice que se trata de cuantificar la abertura que encontramos entre dos líneas rectas. A esto es a lo que le vamos a llamar ángulo. Comúnmente estamos acostumbrados a medirlos en grados. Vamos a hablar un poco de ellos antes de entrar a los tipos de ángulos. En algún momento, para poder precisamente cuantificar esta abertura entre dos rectas, se definió que una circunferencia tuviera 360 grados. En realidad esta es una escala ciertamente arbitraria, aunque es muy común. Es decir, es de uso general. No es realmente la mejor de todas, pero es la que estamos más acostumbrados. Nos dicen entonces que este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercero y finalmente el cuarto. Primero que nada, se miden en sentido antihorario los ángulos para que sean positivos. Antihorario quiere decir contrario a las manecillas del reloj. De igual manera, así es como se enumeran los cuadrantes, comenzando por el extremo superior derecho y en sentido inverso a las manecillas de un reloj. Bien, estos 360 grados significa que entonces en el primer cuadrante tenemos 90, en el segundo otros 90 y así sucesivamente. Es como más acostumbrados estamos a medir ángulos. Pero hay otro tipo de medición, en realidad hay al menos otras dos. La que sí vamos a emplear es la que se le llama también radianes. Vamos a ver, antes de pasar a ese rubro, vamos a ver qué tipos de ángulos tenemos. Aquí nos mencionan los ángulos agudos que son menores a 90 grados, como este por ejemplo, que puede ser menor a 90 grados. Los ángulos obtusos, que son pues mayores a los 90 grados, este podría ser obtuso y este es agudo. El ángulo recto, que se refiere justamente a 90 grados. Por ejemplo, los ejes coordenados se encuentran siempre en un ángulo recto. Nos hablan aquí también de ángulos complementarios. Los ángulos complementarios los vamos a definir de esta forma. Nos dice, son aquellos ángulos adyacentes que suman 90 grados. Generalmente son adyacentes, es decir, por ejemplo, si este ángulo y este nos suman en total 90 grados, entonces se dice que son complementarios. Después de ellos siguen los ángulos suplementarios. Los suplementarios deben de sumar 180 grados. Si nosotros tenemos ahora aquí el ángulo A y de este lado el ángulo B, podemos observar fácilmente que ambos suman 180 grados. Al ángulo de 180 grados también se le conoce como ángulo llano. Entonces, aquella suma de ángulos que nos dé como resultado un ángulo llano,
lo vamos a conocer como ángulos suplementarios. Y finalmente nos dicen ángulos entrantes. Los entrantes son aquellos que se encuentran en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Es decir, son ángulos que valen con este marco de referencia de los 180 grados en adelante hasta 360. Bien, ahora nos hablan aquí de qué sucede con dos paralelas que se cortan por una secante. Vamos a ver entonces. Una vez que ya hemos definido los tipos de ángulo, los más comunes, vamos a ver ahora estos. En la pantalla podemos observar cómo hay una recta a la que le hemos llamado L1 y una L2 que son paralelas. Y están cortadas, así se le llama secante, se le llama a la recta que corta. Entonces tienen una secante. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está L1, L2. Aquí tenemos nuestra recta secante y vamos a ver qué propiedades ocurren. Por ejemplo, tenemos el ángulo 1, 2, 3 y 5. Estos son los que forma la recta L1 con esta secante. Y el 7, 8, 4 y 6, los que forma L2 con esa misma secante. En la parte inferior nos dicen el ángulo 2 es igual que el ángulo 7. Vamos a ver esto. Nos están refiriendo que este ángulo y este ángulo serían el mismo, tendrían el mismo valor. De igual manera, entonces quiere decir que el ángulo 4 y el ángulo 3 son análogos, son iguales, valen lo mismo. Podríamos inferir entonces que 5 y 6 son iguales o que 1 y 8 también son iguales. Por ejemplo, el ángulo 5 y el ángulo 8 no solo son iguales, sino que a estos a lo que se les llama ángulos correspondientes. Y por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 4, el ángulo 2 es igual que el ángulo 4. Se les denomina alternos externos. Alternos externos. ¿Quién otro puede ser alterno externo? El 5 y el 6. Vamos a ponerlo aquí. El ángulo 5 es igual que el ángulo 6 y también son alternos externos. Por otro lado, el ángulo 1 y el ángulo 8, el ángulo 1 es igual que el ángulo 8 y estos serían alternos internos. Este tipo de elementos es necesario definirlos porque generalmente vienen a manera de pregunta en el examen que vamos a sustentar. Entonces es conveniente que nos vayamos familiarizando con esta figura, con la secante que corta a dos paralelas. Entonces, de aquí podemos hacer varias conjeturas. Alguna de ellas podría ser que entonces la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 5 más el ángulo 3 necesariamente nos da 360 grados. Que estos dos ángulos son iguales y por lo tanto estos dos también lo serán. Que existen entonces ángulos correspondientes y que los alternos externos y los alternos internos también deben de ser iguales. Vamos a pasar ahora, hablando nuevamente de ángulos y de todo esto, a cómo se pueden expresar. Hay dos maneras de hacerlo. Uno corresponde al sistema
sexagesimal y que, como lo ven en la pantalla, nos establece lo siguiente. Nos dice, un grado es igual que 60 minutos y un minuto tendrá entonces 60 segundos. Luego entonces un grado debe de tener 3600 segundos. La forma de expresar un ángulo en este sistema es justamente grados, minutos y segundos de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un ángulo expresado en estas unidades, lo vamos a hacer así. Aquí vamos a poner un ejemplo. Nos dice 80 grados con 25 minutos, se anota de esta manera, 80 grados con el cero pequeño aquí en la parte superior derecha del número, 25 minutos, los minutos se pone aquí, un apóstrofe, y 40 segundos. 40 segundos. Esto expresado en forma sexagesimal y que como nos lo mencionan acá mismo, dice lo que significa que el ángulo es de 80 grados enteros y tenemos una porción de grado de la cual una parte se expresa en términos de minuto y otra en términos de segundo. Ahora vamos a ver el sistema decimal. En este sistema los ángulos se expresan con una fracción decimal, es decir, ahora nos ponen 80.4277, 4277 grados. Y como lo mencionamos aquí en la pantalla, dice que es el mismo número que el ejemplo anterior, es el mismo ángulo. ¿Cómo lo vamos a asociar? Es decir, ¿qué debemos de entender aquí? Primero, yo puedo expresar entonces un ángulo de esta manera o de esta. Las dos son equivalentes. Aquí está en un sistema sexagesimal en donde la parte fraccionaria, digamos, es decir, la que no alcanza a ser un grado entero, ni uno solo, se puede, más bien, se debe expresar en términos de otras unidades más pequeñas, que en este caso serían minutos y segundos. Mientras que en el sistema decimal, simple y sencillamente aquí estamos estableciendo qué porción o fracción del grado todavía tenemos. No tenemos ni un entero, tenemos 0.4277 grados. ¿Cómo vamos a transformar de uno a otro para saber su equivalencia? Va a ser muy sencillo. Vamos a transformar entonces con este mismo ejemplo de uno a otro. ¿Cómo se haría? Bien, primero, de sexagesimal lo vamos a transformar a decimal. Es decir, lo vamos a transformar de 80 grados con 25 minutos y 40 segundos hacia este. Nosotros aquí ya sabemos a dónde vamos a llegar, pero vamos a ver cómo se hace. Se hace de la siguiente manera. Primero, los enteros, los 80 grados que ya tenemos son los 80 enteros. Ahí no hay ningún problema. El problema vendría en saber cuál es la equivalencia entre minutos y segundos con esta fracción decimal. Bien, nosotros habíamos dicho previamente que un grado tenía 60 minutos y que a su vez un minuto tiene 60 segundos. Empleando esto, voy a hacer lo siguiente. Aquí lo quiero en términos de enteros. Así que 25 minutos sería de esta manera. 25 minutos de grado, para saber qué proporción de uno de ellos es, precisamente, lo voy a dividir entre 60 minutos, dado que 60 minutos es un grado completo. Y después voy a agregar la porción de de grado, que sean los 40 segundos. Si un grado tenía entonces 3600 segundos, es fácil determinar que 40 de ellos se van a dividir entre esos 3600, con lo que podríamos obtener fracciones ya decimales, agregárselas al 80 y tendríamos que llegar a este valor, es decir, 80 más
25 de 60. Podríamos comenzar entonces por hacer la división. Primero vamos a hacer quinta, es 5, y quinta es 12. Esto nos toca a menos de 5, a menos de 1, perdón. Así que vamos a agregar un 0, el punto decimal, y ahora vamos a encontrar esta fracción. Yo lo estoy haciendo todo a mano para que se vea justamente de qué se trata. Además, hay que recordar que en el examen que vamos a presentar no nos permiten sacar calculadora. Entonces aquí puedo multiplicar 4 por 2 son 8, para 10 son 2 y llevamos una. 4 por 1 es 4 y una 5. Para 5 nos da 0. De esta manera puedo agregar otro 0 y entonces poner aquí 1 por el 12, pues me faltan 8. Y entonces voy a tomar esta parte, 80, 100. Vamos a sumar entonces el 0.41, vamos a dejarlo aquí y vamos a proceder entonces con la cantidad que sigue. 40 entre 3600 es lo mismo que 4 entre 360. Esto nos obliga a poner más ceros. Aquí nos toca de 0. Ponemos un primer 0, no nos alcanza. Otro 0. Ahora sí nos va a alcanzar. Nos toca a 1. 1. 1 por el 360 nos da otro 4 aquí. 40, bajamos otro 0. Y esto va a ser recurrente. Entonces vamos a colocar aquí 0.011. Al hacer esta suma, 80 más 0.41 más 0.11, nos damos cuenta que la fracción decimal va a ser la suma de estos dos términos. Aquí al menos lo estamos aproximando a 42,1, que ya se aproxima a este. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con el resultado que nos arroja una calculadora es simple y sencillamente en donde nosotros nos detuvimos al realizar la operación de la división. Pero este resultado y este ya los podemos considerar equivalentes. Ahora, para la cuestión de practicar este tipo de conversiones, sería bueno también que sí se emplee la calculadora siempre y cuando se haga de una manera adecuada. ¿Cómo se realizan estas operaciones? Es muy sencillo. Si lo que yo quiero hacer es transformar un número de sistema decimal a sexagesimal o viceversa, lo único que debo hacer es lo siguiente. La calculadora científica tiene una tecla en donde justamente vamos a encontrar estos símbolos, un 0, una coma y luego 2. No es coma, es apóstrofe y luego doble apóstrofe. Eso quiere decir que con esta tecla yo puedo cambiar de uno a otro. Sería bueno que hicieran la prueba, es decir, si ustedes colocan esto en términos decimales y después oprimen esta tecla, inmediatamente la calculadora los va a pasar hacia acá. Si ustedes quieren introducir a la calculadora un ángulo en forma sexagesimal, se hace de esta manera. Supongamos que nosotros queremos manejar esta cantidad en la calculadora. Lo que vamos a hacer es, para poder introducir los datos, es lo siguiente. Vamos a teclear el número 80 y vamos a oprimir el botón, este. Inmediatamente la calculadora va a aparecer en la pantalla este símbolo. Sin hacer más nada, ahora quiero agregar 25 minutos. Tecleamos en la calculadora el número 25 y volvemos a oprimir esta misma tecla. De esa manera, la calculadora va a aparecer así. Pone otro 0 porque la calculadora a veces no tiene, y digo a veces porque hay algunas que sí lo hacen, pero a veces no tiene los símbolos para ponerlos en su pantalla. Pero eso quiere decir que son los 80 grados, los 25 minutos,
y volvemos a hacer la misma operación. Si queremos introducir segundos, entonces por último tecleamos el 40, nuevamente oprimimos este botón y va a aparecer el 40. Algunas calculadoras ya no tienen aquí ningún símbolo, algunas sí, depende de la marca y de qué tan modernas sean, pero esta es la manera en la que podemos introducir esos datos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estemos practicando, si bien es cierto que necesitamos hacer las divisiones a mano para acostumbrarnos un poco más y tener mayor velocidad, también es bueno saber el empleo correcto de la calculadora, simple y sencillamente para ser más efectivos. Es decir, con ello yo ya puedo comprobar de forma inmediata mis resultados y así optimar el tiempo. Muy bien, nos ponen aquí otro ejemplo. Nos dice, transformar 38 grados con 42 minutos y 36 segundos a sistema decimal. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a poner aquí 38 grados, 42 minutos y 36 segundos. Queremos expresar esta cantidad ahora como, más bien en el sistema decimal. Lo vamos a hacer así, repitiendo el proceso. 38 ya son los enteros, entonces van a quedar a la izquierda del punto decimal. Esa fracción decimal la vamos a obtener entonces de la división de 42, que son minutos, entre un minuto, porque lo que queremos encontrar es justamente qué fracción del minuto representa el 42. Y a esto le vamos a agregar la fracción de grado también, que corresponde a 36 segundos. Entonces, 36 segundos como fracción del grado sería sobre 3600. Una vez que nosotros resolvamos esta situación, vamos a poderlo agregar aquí, 38 punto, lo que nos diga. 42 entre 60. 42 entre 60, lo vamos a colocar aquí, y corresponde a esto. Hay que ser observadores. Muchas veces en este tipo de pruebas, más bien no muchas veces, generalmente están diseñadas para que uno no tenga la necesidad de hacer muchas cuentas, sino que más bien con la percepción que se tenga, se pueda realizar de una forma más rápida y más efectiva. 42 y 60, si lo observamos un poco, nos daremos cuenta que tiene séptima. Es decir, la séptima de 42 es 6. Lo dije mal, disculpen, es sexta. La sexta de 42 es 7 y la sexta de 60 es 10. De manera entonces que 42 entre 60 es igual a 0.7 de forma exacta. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera estamos viendo que no siempre vamos a tener que hacer todas nuestras divisiones o si es otro caso de multiplicaciones o lo que sea, por completo a mano. Hay atajos. Eso es lo que nos van a preguntar si lo hemos practicado y si lo sabemos. 42 entre 60, en lugar de hacer toda la división, reducimos y nos damos cuenta inmediatamente que simple y sencillamente vale 0.7. De igual forma aquí tomaríamos 36 entre 3600. Vamos a retomar un poco lo que ya hemos visto de aritmética y vamos a hacer lo siguiente. 36 arriba y 3600. 3600 lo podríamos obtener de esta manera, como 36 por 100. 36 entre 36, recordando justamente operaciones que hemos resuelto en sesiones previas, diríamos, bueno, entonces 36 entre 36 nos da 1. Nos queda 1 entre 100. Y 1 entre 100 es simplemente una centésima. Entonces la voy a poner aquí. 0 décimas y una centésima. Ahora sí puedo hacer la suma de 0.7 con 0.01, lo cual me da 0.71, que sería la parte fraccionaria que tendríamos de este lado.
Ahora, esto es una suma, 38 enteros más 0.71, termina dándonos 38.71 grados. Esta cantidad, 38.71 grados, es exactamente la misma que 38 con 42 grados, con 42 minutos, perdón, y 36 segundos. Así es como se pasa una cantidad de forma sexagesimal a una forma decimal. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a pasar de forma decimal a la forma sexagesimal. Si acaso nos lo llegan a pedir, y que es bastante probable, el procedimiento es muy simple. Nos pueden pedir, lo que nos tenemos que fijar bien es si nos piden de esta forma a esta o lo contrario, de esta forma hacia acá. Ahora vamos a pasar entonces de una forma decimal a una forma sexagesimal. Para ello vamos a volver a utilizar el ejemplo conocido, que es el primero que está aquí. Nos dice transformar 80.4277 grados a la forma grados, minutos y segundos. Grados, minutos y segundos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta forma es muy sencilla. Lo que vamos a hacer aquí es apartar nuevamente el entero y vamos a manejar la parte fraccionaria. Esa parte fraccionaria corresponde justamente a la porción de grado que nos hace falta. Y para ello lo vamos a hacer de esta manera. Punto 4277 se va ahora a multiplicar, puesto que es la operación inversa. En la previa, nosotros dividíamos entre 60. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 60, precisamente para hallar qué porción del grado, puesto que un grado tiene 60 minutos, tenemos en punto 4277. Esto quiere decir que voy a tener que multiplicar punto 4277 por 60. Una forma sencilla sería la siguiente. Primero, el 0 lo vamos a omitir, lo vamos a colocar al final y vamos a multiplicar únicamente por 6. 6 por 7, 42 y llevamos 4. Otra vez 6 por 7 es 42, más los 4 que ya llevábamos, nos da 46. Seguimos teniendo 4. 6 por 2 son 12 y 4, 16. Y llevamos ahora una. 6 por 4, 24 y una, 25. Ponemos el 25. 1, 2, 3, 4 espacios, 1, 2, 3, 4 espacios, con el 0 que nos hacía falta, nos queda aquí en 25.6620. Quiere decir entonces que estos enteros son la porción del grado en minutos. Así que lo vamos a agregar aquí, 80 grados, 25 minutos, y entonces tendríamos, por último, que multiplicar 6620.6620 por 3600. Esto aproximándolo nos debería de dar algo así como tenemos, para no emplear elementos que no hayamos utilizado aquí, y para no ampliar todavía más esto, hacemos la multiplicación y podremos observar que punto 6620 por 3600 nos debe de dar la fracción que nos hace falta aquí, que deben de ser 40 segundos. Esta es la manera en la que se realiza la conversión de forma decimal a forma sexagesimal. Entonces, resumiendo, se toma la parte fraccionaria, que está en forma decimal, y se multiplica primero por 60.
una vez que se ha multiplicado por 60, se toma esta parte entera y corresponde a los minutos. Se vuelve a tomar entonces la parte fraccionaria y ahora se multiplica por 3600. Esto lo que nos va a dar como resultado es la parte de los segundos. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Punto 6000. Punto 6000. A ver, no. Esta parte solamente se multiplica por 60, no es por 3600. ¿Por qué si se divide entre 3600? Porque allí sí va una sucesión, aquí no. Aquí ya hemos separado la parte entera que corresponde a minutos. Esta ya nada más corresponde a segundos. Como corresponde a segundos y un minuto tiene 60 de ellos, entonces se hace esta multiplicación por 60. Al realizar esto, entonces sí vamos a obtener el 40. Finalmente, podríamos hacerlo de esta forma. Punto 66 por 60. Aquí hay un error de truncamiento, obviamente, porque únicamente estamos empleando cuatro decimales. Pero punto 66 prácticamente son 2/3 de una cantidad. Así que 2/3 de 60 nos quedaría de esta manera. 60 entre 3 es 20. Por 2, ahora sí, los 40 que nos hacían falta. Entonces no es por 3600, es por 60. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es hablar ahora sí de radianes y de grados de otra manera. Aquí nos ponen en la pantalla la transformación de grados a radianes y viceversa. Antes de hacer esa transformación vamos a aclarar qué son los radianes. Vamos a quitar esto. Y ahora sí, vamos a poner aquí nuevamente nuestros cuadrantes. Un círculo. Aquí está. Cuando comenzamos la sesión estábamos diciendo que un círculo se divide arbitrariamente en 360 grados. ¿Por qué arbitrariamente? Porque es una convención. Ya quedó así, así ha funcionado para muchas situaciones y así seguirá. En las calculadoras científicas ustedes pueden ver que tiene 3 tipos de funciones para grados. Esto nada más lo voy a comentar, pero es para que de alguna manera al menos lo conozcan. Existe una función que dice deg, otra que dice gra y otra que dice rad. ¿Por qué lo hago? Porque a veces algunas personas tienen la confusión de con cuál de ellas están manejando grados. Hay personas que piensan que es con grad y no. La calculadora pues no está diseñada en español. Entonces, deg corresponde a la palabra inglesa de gris, que son grados. Entonces, nuestra calculadora siempre tiene que estar aquí. Si no está aquí, entonces hay que cambiarla, porque si no nos va a dar resultados erróneos. Ya quedamos. ¿Por qué estoy hablando de la calculadora? Porque de todas maneras nos sirve para estudiar. No la vamos a poder ocupar en el examen, pero nos va a servir para estudiar. Vuelvo a lo mismo. Su correcto empleo es muy bueno. Nos va a ayudar a comprender mejor las cosas y al momento de nosotros resolver nuestro examen, tener mayor claridad. Entonces sí sería bueno que hagamos unas observaciones al respecto. Esto que vemos aquí se refiere a un tipo de unidades que son muy poco empleadas y que se les denomina gradianes. Los gradianes, que no vamos a utilizar, solamente los vamos a comentar, se refiere a que la circunferencia está dividida no en 360 grados, sino en 400 partes. Es decir, un ángulo recto contiene 90 grados, pero contiene 100 gradianes. Esta escala prácticamente no se ocupa. Se ocupa únicamente para cosas muy específicas. Pero lo quise mencionar para evitar la confusión con los grados. Esta última
sí la vamos a ocupar es la que corresponde a radianes. ¿Qué son los radianes? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Los radianes estarían definidos de esta manera. Supongamos que nuestra circunferencia tiene un radio cualquiera. Así que en lugar de ponerle un número a este radio como magnitud, simple y sencillamente le voy a poner R. Vale R unidades. ¿Cuántas? Las que sean. 5, 10, las que sean. Si nosotros tomáramos el radio y lo dispusiéramos a lo largo del arco de la circunferencia de esta manera, aquí, es decir, este arco tiene una longitud de un radio. Este arco tiene la longitud de otro radio. Y este arco tiene otra. Vemos que nos hace falta aquí una pequeña porción. Bien. ¿Cuántas veces cabe entonces el radio en media circunferencia? Cabe 3.14159 veces. Es decir, de ahí es de donde se obtiene el valor del número pi que conocemos desde hace mucho. En otras palabras, es una relación. El número pi es una relación del radio en media circunferencia o de todo el diámetro en toda la circunferencia. Es el doble y da lo mismo como una proporción. Entonces, primero, ya aclaramos de dónde sale el número pi. Y ahora vamos a encontrar lo siguiente. Esta abertura, la abertura entre el eje horizontal y esta otra recta, tienen aquí una longitud de un radio. Esta abertura es un radián. Así es como se define más bien un radián. Como podemos ver, podemos entonces hacer varias, ¿cómo se dice? Conjeturas. Por ejemplo, vemos que casi cabe 3 veces exactas. Eso quiere decir que entonces un radián debe de medir casi 60 grados. En realidad mide alrededor de 57. Luego entonces podríamos decir, a ver, entonces, pi radianes, es decir, 3. Aquí está, 3.14159, etcétera, radianes, es lo mismo que 180 grados. Primero tendríamos que estar de acuerdo en ello, es decir, sí existe una relación directa entre grados y radianes. Va de nuevo 3.14159 radianes, aquí están, aquí se ven, son lo mismo que media circunferencia, y media circunferencia en grados son 180 grados. Esto me indica entonces que yo puedo transformar directamente de grados a radianes y de radianes a grados. En la pantalla vemos cómo nos dice que es a través de una regla de 3. Las reglas de 3 ya las conocemos, también fue un tema en alguna sesión previa, y ni siquiera la vamos a tener que plantear. Aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, a ver, esto significa que como proporciones deben de ser iguales, es decir, el número de grados, es decir, cualquier número de grados entre 180 como proporción de media circunferencia debe de ser necesariamente igual al número de radianes entre el número pi, puesto que el número pi, 3.14159 radianes, es igual a 180 grados. Con esta simple regla de 3 vamos a poder transformar de grados a radianes y viceversa. Vamos a hacer entonces algunos ejemplos. Aquí nos ponen en el primero, transformar 30 grados a radianes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno,
Primero, vamos a analizarlo de esta forma para que quede claro. No vamos a limitarnos únicamente a usar la fórmula. Vamos a hacer esto. Ponemos aquí nuestro cuadrante y vamos a poner toda la circunferencia. Entonces colocamos aquí la circunferencia y decimos, son 30 grados, 30 grados. Aquí tenemos 30 grados y queremos saber cuántos radianes son 30 grados. Lógicamente, si acabamos de decir hace unos momentos que un radián es alrededor de 57 y fracción de grados, debe de ser menos de un radián, casi la mitad. Vamos a hacer esto. 30 grados dividido entre 180 debería de ser entonces 30 grados entre 180 es una proporción, debe de ser entonces lo mismo que el número de radianes entre pi. El número de radianes es justamente lo que quiero conocer. Es una regla de 3 porque estos dos valores ya están dados y alguno de ellos lo tengo que conocer para poderlo transformar en el otro. Así que al tener 3 valores conocidos puedo conocer el cuarto, como nos decía la regla de 3. ¿Cómo lo voy a resolver? Aquí no tengo que preocuparme por sustituir el valor de pi. Muchas veces nos lo dan más sintetizado y nos dicen que es 3.1416 y que lo ocupemos con ese valor. En realidad, y como lo mencionamos también alguna vez cuando hablamos de números reales, hay que recordar que pi es un número que le llamamos en ese entonces inconmensurable, no tiene final. En otras palabras, nadie ha encontrado realmente a qué valor exacto corresponde esa pequeña porción que faltó para llegar a los 180 grados. Entonces, para evitar el uso de un número complejo, bueno, no complejo, complicado, digamos, y lo que implicaría hacer multiplicaciones y divisiones con él, vamos a manejar todo el tiempo a pi como un término. Lo vamos a hacer así. Quiero conocer el número de radianes. Entonces, este valor de pi que está dividiendo, lo voy a pasar al otro extremo del igual, realizando la operación contraria que es multiplicando. De tal manera que entonces el número de radianes que estamos buscando sería pi por 30. 30 veces pi, y esto dividido por 180. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Vamos a simplificarlo así. 30 y 30, es decir, ambos tienen treintava. Treintava de pi, perdón, treintava de 30 es 1, así que queda únicamente el número pi. Y 180 entre 30 nos da justamente a 6. Nos dice que es, entonces, pi sextos radianes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacerlo también de una forma que lo comprendamos. Recuerden que pi vale 3.14 y fracción. Eso quiere decir que al dividirlo entre 6, pues sí, efectivamente me va a dar alrededor de 0.40 y tantos, casi el 0.5 del que ya habíamos hablado previamente. ¿Cómo lo voy a entender aquí? Lo voy a hacer de esta manera. Si media vuelta eran pi unidades, eran pi radianes, entonces esta fracción, esta proporción, estos 30 grados, en términos de precisamente radianes, ¿cuánto sería? Vamos a verlo así. 30, otros 30 y otros 30 nos forman el primer cuadrante, que son 90 grados. Son 3 partes iguales. Si nosotros ahora dividimos este segundo cuadrante de igual manera, nos daríamos cuenta que cada uno de estos sectores tiene 30 grados, 30 grados y 30 grados hasta sumar 180, o lo que es igual, pi radianes. Uno de ellos es la sexta parte de todo el arco. Luego entonces, el número de radianes que hay en media vuelta, solamente necesitamos esa sexta parte. De esa manera entonces
hemos transformado 30 grados a radianes. Vamos a preferir dejarlo de esta manera en lugar de hacer la división. Solamente si fuera necesario, vamos a realizarla. Si no, no. ¿Cuándo puede ser necesario? Cuando yo me dé cuenta que en el examen que me están aplicando, todos los incisos, todas las respuestas posibles estuvieran en forma decimal. Si no están en forma decimal y hay formas de quebrado, seguramente va a estar de esta manera. Vuelvo a lo mismo. Cuando diseñan esos exámenes, lo hacen pensando justamente en la expresión más simple posible. Y esta es la más simple. No es, contrario a lo que muchos podríamos pensar, no es realizar todavía la operación de división. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a transformar 120 grados a radianes. Vamos a hacerlo entonces de la misma manera. Vamos a quitar todo esto y vamos a aplicar nuevamente la regla. Vamos a decir 120 grados es a 180 como el número de radianes, que es lo que yo quiero conseguir, como el número de radianes es a pi radianes. Es sencillo, es muy fácil. Ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar nuevamente, porque esto está dividiendo, va a pasar al otro extremo multiplicando, y lo hace multiplicando al numerador, pi por 120. Entonces voy a tener 120 veces pi dividido entre 180. Aquí ya le quité los grados porque simple y sencillamente es una proporción, ya no los necesito realmente. Y esto me va a dar el número de radianes que estoy buscando. ¿Qué continúa? Aquí lo que sigue es simplificar. Recuerden que siempre hay que simplificar las respuestas, siempre van a estar en su modo más simple, en su modo mínimo. Entonces, voy a simplificar. Primero, 120 entre 180. Voy a buscar el número más grande entre el cual pueda yo dividir ambas cantidades. Entonces, si me cuesta trabajo, lo puedo hacer de esta manera. Por ejemplo, este 0 y este los puedo eliminar simple y sencillamente porque sería un 10 que está multiplicando. El 10 por el 12 da 120 y el 10 por el 18 da 180. De tal manera que entonces quitamos ese 10, 10 entre 10 nos da 1. Ahora, ya se redujo. 12 y 18 deben de tener sexta. 12 entre 6 es a 2, 2pi. Y 18 entre 6 es a 3. Ahora sí, lo hemos colocado en su mínima expresión, 2 tercios de pi. 120 grados serían 30, 60, 90 y otros 30 aquí. Es este, 120 grados. Y nos dice que son las 2 terceras partes de pi. Pi, recuerden que es todo el arco, al igual que 180. Las 2 terceras partes, a ver, esta es una de las 3 terceras partes. Una parte, 2 partes y 3 partes. Y estas dos hacen, ahora sí, 2 de 3 partes iguales. 2 tercios de pi. Y va a ser más conveniente dejarlo expresado en términos, así se dice, de la letra griega, de pi. Así va a quedar. Bien. Ahora vamos a hacer entonces otro ejemplo. Por ejemplo, 4pi sobre 3 radianes, ahora a grados. Vamos a quitar esto. Si nosotros, esta parte es mucho más sencilla. Si nosotros tenemos 4pi tercios de radian y lo queremos pasar a grados, lo único que debemos hacer es recordar lo siguiente.
Sí podemos hacer toda la regla de 3, pero hay una forma mucho más sencilla, y esta es razonando todo lo que acabamos de mencionar al respecto. Pi es igual a 180 grados. De tal manera entonces que 4pi tercios radianes transformado a grados lo puedo hacer de esta manera. 4 por 180 entre 3. Para resolver esto, yo sería de la opinión que observáramos primero y en lugar de hacer 4 por 180 y luego dividirlo entre 3, dividiéramos primero 180 y el 3. 180 entre 3 nos da a 60. Esto nos deja 4 por 60. Y ahora sí, 4 por 6 es 24. Y agregando el último 0, nos dan 240. De tal manera que 4 tercios de pi, que es más de un entero, es decir, es más de media vuelta, 4 tercios de pi nos dan 240 grados. Si ahora lo que yo tengo es, por último, 4.5 radianes a grados, entonces aquí sí debo de utilizar la regla. 4.5 radianes en ningún momento me están estableciendo términos de pi. Si no los hay, entonces sí, no me va a quedar de otra más que utilizar la regla. 4.5 radianes sobre pi debe de ser igual al número de grados que estoy buscando sobre 180. De manera entonces que, para saber el número de grados, tengo que despejar multiplicando 180 que está dividiendo con 4.5, lo vamos a multiplicar, como hemos dicho, 4.5 por 180 entre pi. Este caso va a ser muy raro que lo vayan a solicitar en el examen. Simple y sencillamente es para poder diferenciar cuándo se ocupa la regla, cuándo no es necesaria y cuándo sí hay que hacer todas las operaciones. En este caso, no tendríamos más remedio que multiplicar 4.5 por 180 y ese resultado, entonces sí dividirlo entre la cantidad 3.1416 puede ser, o 14.159, dependiendo de la aproximación que nosotros quisiéramos darle. Entonces, bueno, a final de cuentas, y resumiendo todo lo que hemos visto el día de hoy, es una introducción a la geometría euclidiana. Esto quiere decir que vamos a comenzar ahorita a ver situaciones geométricas, pero ya comenzamos con lo más básico. Ángulos, qué tipos de ángulos hay, en qué se miden, ya quedamos que es en grados y en radianes, comentamos la existencia de otras unidades que no vamos a ocupar, pero esto debe de servir para tener un mejor panorama sobre el tema. Entonces, bueno, hay que practicar mucho, obviamente, para poder dominar estos temas. Y bueno, como sea, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Yo me voy a despedir ahora de esta sesión. Espero contar con su presencia para la siguiente. Y no me queda más que agradecerles por su atención. Muchas gracias y hasta luego.